El pastor David Silva, de la iglesia Casa del Alfarero, presenta desde la sede central en Morristown, Nueva Jersey, su programa Vida Abundante, un mensaje de restauración, transformación y edificación. Y ahora con nosotros, nuestro pastor David Silva. Segunda de Corintios 2:11 dice: para que Satanás no se aproveche o no tome ventaja de nosotros, lea en voz alta, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Pablo le está hablando a la iglesia, le está dando unos consejos. Dice, estos consejos es para que Satanás no gane ventaja o no se aproveche de ustedes o de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Diga conmigo, ya conocemos sus planes malignos. ¿Los conoce usted? Porque cuando uno no conoce lo que la palabra nos enseña acerca de las maquinaciones del enemigo, nos suceden cosas y no sabemos de dónde vienen ni cómo responder a ellas. Romanos 16:20. Esta es una escritura maravillosa. Dice así: el Dios de paz pronto aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Y luego dice que la gracia de nuestro Señor Jesús sea con ustedes. Se necesita la gracia de Dios. Ahora, ojo, ¿quién aplastará a Satanás? Jesucristo. ¿Y bajo cuáles pies? De nosotros. Entonces, dos cosas hoy. Debemos aprender a conocer las maquinaciones del enemigo y también debemos saber que el Señor ya lo venció, que está vencido. Hay cristianos que tienen miedo cuando se mencionan demonios, cuando se habla del diablo. Ese tema no me gusta. Pero entonces no entiendes el mundo espiritual. Y el que más empeñado está es el enemigo. Mi tema en el día de hoy: lucha contra tu enemigo derrotado. Tu enemigo ya está derrotado, pero tienes que luchar contra él. Antes de entrar en el tema, tengo dos escrituras más que estaban allí. Primera de Pedro 1:10 y después la de Timoteo. Mira lo que dice acá, porque esta es la palabra profética del año. Todo eso que se cumple de que vamos a ser avivados, confirmados, fortalecidos y establecidos, llega y se entiende mejor aquí. Dice, por eso, hermanos, procuren consolidar cada vez más el llamado y la elección de que han sido objeto. Diga conmigo, año de consolidación. Procuren consolidar. Diga, este año yo voy a ser consolidado en mi llamado y en mi elección. Y dice, hermanos, procuren consolidar. Y consolidar significa hacer más fuerte su llamado y elección. Procuren hacer más estable su llamado y elección. Procuren hacer más seguro el llamado y la elección de que han sido objeto. Y viene el propósito. Dice, si obran así, o la manera como se logra, si obran así, no caerán jamás. Ahora viene la siguiente que está en las epístolas a Timoteo. Mire lo que dice aquí. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Y yo quité la segunda parte donde Pablo dice, y de mí. Y dice en el siguiente versículo, en el 9, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Diga conmigo, en el evangelio habrán aflicciones, pero yo puedo soportarlas, puedo participar de ellas por el poder de Dios. Entonces de pronto alguien dice, por eso yo no soy cristiano. No, tú estás llevando palo, estás encadenado, oprimido, esclavo. Nosotros somos libres y llevamos aflicciones, pero estamos luchando. Volvamos a leer. Participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Da testimonio del Señor, quien te llamó, quien te salvó y te llamó con un llamamiento santo. Míreme acá, dos palabras importantes. Diga conmigo, Jesucristo me salvó y me llamó con un llamamiento santo. Porque la gente quiere salvación, pero no quieren el llamado.
Quieren salvación, el beneficio. Voy al cielo, soy nacido de nuevo, soy cristiano. Pero hay un llamamiento. No todo el mundo es llamado a ser pastor, líder espiritual en cualquiera de los oficios que muestra la palabra de Dios, pero todos tenemos un llamado. Yo voy a entrar en materia de una vez, porque creemos que nuestro llamado es a sobrevivir en la tierra, que nuestro llamado es a que tengamos casa y 2 carros y que no falte la comida. Creemos que ese es el llamado y que haya de pronto buena ropa. Creemos que ese es el llamado. Ese no es el llamado. Dios añade esas cosas para ayudarnos a que cumplamos el llamado. Porque si vinimos a esta tierra solamente para tratar de sobrevivir y para conseguir comida, ropa, techo y carro, es boring. ¿Entienden? Boring. Aburrido. Yo quiero una vida plena. Y por eso es que tienes que entender que Dios tiene un propósito para tu vida. Oh, yo no sé cuántos años tienes. Si tienes de 60 para arriba, te quiero decir que Dios tiene un propósito para tu vida. Si tienes de 50 para arriba, Dios tiene un propósito para tu vida. Si tienes de 40 para arriba, Dios tiene un propósito para tu vida. Si tienes de 30 para arriba, Dios tiene un propósito para tu vida. Si tienes de 20 para arriba, ese soy yo, Dios tiene un propósito para tu vida. Si tienes de 10 para arriba, Dios tiene un propósito para tu vida. Si acabas de nacer, baby, Dios tiene un propósito para tu vida. Allá atrás hay un baby, una bebé. Dile a tu vecino, Dios tiene un propósito para tu vida. Y algo que nosotros debemos entender es que el diablo no está detrás ni de tu carro, ni de tu computador, ni de tu teléfono, ni de tu dinero. El diablo está detrás de tu propósito. Es más, el diablo te va a permitir que tengas esas cosas, pero que no cumplas el propósito. Pero Dios, Jesucristo dijo, el diablo es mentiroso. Y alguien puede decir, yo voy a cumplir mi propósito. Alguien puede decir de nuevo, yo voy a cumplir mi propósito. Y Dios me añadirá todo lo que necesito. Ahí está la lucha espiritual. Porque cuando pensamos diferente es el enemigo lanzando para que quedemos condicionados a los valores del mundo y no a los valores del reino de Dios. Y los valores del reino de Dios son superiores a los del mundo. Oh, yo dije que los valores, no, el Long Branch sí está aplaudiendo. Gracias, hermanos, el Long Branch, por ese entusiasmo. Los valores del reino son superiores a los del mundo. Él nos salvó y nos llamó. Oh, sigamos con el llamado. Y esto yo se lo había dicho hacía unos días, pero hoy siento repasarlo. Hay una escritura maravillosa en el libro de Jeremías, capítulo 1. Y Dios le dice a Jeremías, cuando el Señor lo llama para que cumpla su propósito, le hace una aclaración. Le dice, yo te conocía antes de que estuvieras en el vientre de tu mami. Oh, yo quiero decirte en esta mañana que Dios te conocía a ti antes de que tú estuvieras en el vientre de tu mami. Y quizás viniste de un hogar disfuncional, quizás de una madre soltera, quizás de una situación no muy buena, pero Dios te conocía a ti desde antes de que estuvieras en el vientre de tu madre. Yo pensé que se iban a emocionar más. Todavía no me convence. Lo segundo que le dice es, y cuando estabas en el vientre de tu madre, yo te llamé. Mire, antes de ser cristiano, yo siempre me imaginaba a mi mamá embarazada. Si me estás viendo, mami, me la imaginaba embarazada. Yo tenía esas imaginaciones de niño y como que Dios hacía algo conmigo. Todavía no era cristiano. Siempre tenía eso, como que Dios me conocía ahí en el vientre de mami y ni conocía la palabra. Dios te conocía antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, y cuando estabas en el vientre de tu madre, Él te llamó. Luego naciste, pasaste procesos, Dios te salvó y Dios te recuerda, hey, yo te llamé a ti, yo tengo un propósito para tu vida. Tu vida es valiosa, tu vida cuenta, tu vida es significativa.
Y la vida, el llamado que Dios nos da, no tiene que ver con nuestra actividad profesional o de negocios o de empleo. O sea, eso es una parte que contribuye al llamado. Yo dije que es una parte que contribuye al llamado. El llamado es mucho más grande. Mucho más grande. Porque Dios te ha llamado a que donde quiera que Él te ponga, si es un estudiante de universidad y se va a graduar y va a participar de un empleo muy bueno, si es un hombre o mujer de negocios, si es un empleado, lo que sea, la actividad que tú hagas para ganar una economía es simplemente eso, una actividad. Pero en medio de ese rol, Dios tiene un propósito mucho más grande. Ese es un rol que hay que cumplirlo. Es más, si tú eres estudiante en high school, tú tienes un propósito mientras estés ahí en esa high school. Si estás en la universidad, tú tienes, en el tiempo que estés ahí, Dios tiene un propósito. Tienes que estudiar, te vas a graduar, pero hay un propósito más grande. Yo dije que hay un propósito más grande para los cristianos, para el creyente, para el Hijo de Dios. Si tú eres dueño de un negocio, qué bueno, y que te vaya bien y que el Señor te prospere. Pero Dios tiene un propósito en medio de ese negocio o a través de ese negocio. Si trabajas en alguna empresa, Dios tiene un propósito a través de ese empleo, de ese trabajo que tienes en esa empresa. ¿Qué es lo que el enemigo quiere robar? El propósito. Entonces nos dedicamos a ese oficio, a esa profesión, a ese rol que tenemos, y se nos olvida que tenemos un llamado y un propósito. Porque lo que el enemigo quiere robar es el propósito. Un hombre muy exitoso según Dios, no según el mundo, que llegó lejos en su profesión, fue entrevistado para una posición muy alta en una corporación. No recuerdo si lo estaban entrevistando para ser el CEO, el máximo. En español se dice el mero mero. De una gran corporación multinacional con quizás miles de empleados o 10 miles de empleados en todo el mundo. Y cuando lo entrevistó, la junta que lo estaba entrevistando le preguntaron a él cuál era su visión de la vida, cuál era su propósito, para ver qué él contestaba. Y él dijo: mi propósito es que a través de esa posición que ustedes me van a dar, yo sirva bien a la empresa como sirviendo para Dios, pero lo más importante es que a través de mi éxito profesional, así como yo voy a ir al cielo, otros también vayan al cielo. Gloria a Dios. Hay un propósito. A Jeremías el Señor le dijo: te he dado por profeta a las naciones. Y eso es significativo, porque cada vez que tú le hablas el evangelio a alguien que no conoce al Señor, tú estás siendo profeta. Porque cada vez que hablamos la palabra de Dios, estamos ejerciendo el ser profetas. Nosotros los cristianos a veces cometemos el error de encerrar una palabra en un cajoncito así. Y creemos que profecía es solamente la predicción de hechos del futuro o cosas por el estilo. No, es muy amplia. Y nos quedamos ahí en el cajoncito, pero es muy amplio. Entonces dice allí que Él nos llamó con llamamiento santo. Diga: no conforme a mis esfuerzos. Diga: no es conforme a mis esfuerzos. O sea, ay, sí, yo voy a esforzarme. Sí, hay que esforzarse, pero no son tus obras las que te llevarán a eso, ¿cierto? Es el propósito y la gracia que te fue dada en Cristo Jesús lo que te llevará al cumplimiento. Es el propósito y la gracia del Señor que te fue dada. El propósito y la gracia que te fue dada en Cristo Jesús. ¿Y cuándo te fue dada? Cuando te conoció antes de que estuvieras en el vientre de tu mami.
Cuando vivimos un cristiano, y de pronto aquí hay alguien que está diciendo, ay, ahora en la iglesia, y que hay que evangelizar, y que hay que predicar, y que hay que consolidar, y consolidar, y consolidar. Eso no me gusta. Entonces a usted no le gusta el propósito de Dios. Usted no quiere el llamado de Dios. Porque hoy en día se vive en muchos lugares un cristianismo que no es el verdadero cristianismo. Un cristianismo de comodidad. Un cristianismo egoísta. Yo vengo, yo adoro a Dios. Ojalá los músicos estén entonados, a ver si tengo una conexión ahí a través de la música. Ojalá la palabra me anime. Si tiran oración y si hacen llamado, yo voy a ir ahí a las oraciones. Voy a dar mi ofrenda, mi diezmo. Y eso es todo lo que... Eso no es cristianismo, hermano. Porque tú no eres cristiano solamente a la hora de venir aquí. Tú eres cristiano 7/24. Todos los días de la semana, todos los días del año, todas las horas del día. Somos creyentes. Y donde quiera que vayamos, somos creyentes. Es un estilo de vida. Dígalo fuerte, estilo de vida. Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás. Él lo aplastará debajo de los pies de ustedes. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo estará con nosotros. Es una tremenda promesa. Porque si algo el enemigo hará es tratar de evitar que cumplamos el propósito, pero tenemos una promesa, y la promesa es acerca del triunfo de la iglesia sobre Satanás. ¿Dónde está la iglesia triunfadora? ¿Dónde está la iglesia vencedora? Es una promesa de el triunfo de la iglesia sobre Satanás. Ahora, no lo tomamos en referencia a un evento que esté sucediendo en el momento, que esté aparentemente sucediendo ahora, sino que lo tomamos como algo que sucede continuamente, porque continuamente tenemos luchas. Continuamente tenemos luchas personales y continuamente tenemos luchas colectivas. Y por eso el Señor nos dice, manténganse vigilantes. Muchas cosas pueden suceder. Gente que se dejan atraer por situaciones emocionales, se dejan llevar por situaciones emocionales. Gente que siendo cristianos y entendiendo que todos tenemos herencias de nuestros antepasados que no son buenas, pero que en Cristo Jesús podemos ser libres, y Él quiere que seamos libres, y nos dejamos llevar por eso. Y de ahí podríamos hablar de muchas cosas: adicciones, orgullo, rebeldía, tantas cosas, tendencias, inclinaciones a cosas malas, a cosas que son contrarias a Dios. Rebeldía. Entonces, algo interesante aquí es lo que nos está diciendo esta palabra. Diga conmigo, tengo luchas constantes. Diga, y como iglesia hay una lucha continua. Dígalo fuerte, como iglesia hay una lucha continua. Algo importante en la lucha espiritual es esto, que no es un asunto meramente individual. Esto no es un asunto de individualismo. Vamos a poner un escenario. Estados Unidos tiene un conflicto con otra nación, y de pronto se levanta un soldado y se va a luchar por Estados Unidos. Un soldado, puede ser Rambo. Los jóvenes no saben quién es Rambo, bueno, a no ser que hayan visto. Y ese soldado se va contra esa nación que está contra Estados Unidos y le gana. ¿Es eso verdad? No los oigo. ¿Es eso verdad? ¿Es real? No es real. No es real. Porque un solo individuo no puede hacerlo. Tiene que ser una lucha colectiva. Tiene que haber un ejército, unas fuerzas militares organizadas, fuerzas especiales, fuerzas aéreas, navales, etcétera. Míreme acá, la lucha espiritual es igual. Y si algo el enemigo quiere es que tú estés aislado, que tú no le digas a nadie nada y que trates de luchar solo, porque él te va a derrotar. Tú no eres un individuo solo rodando por ahí, como decía una amiga mía, una rueda suelta, gloria a Dios, aleluya, sino que tú eres un miembro del cuerpo de Cristo. Tú eres un soldado del reino de Dios. Y tú tienes hermanos y hermanas que te van a ayudar. Y tú tienes un pastor que te dará estrategia a través de los pastores asociados, de los líderes y todo, para que podamos luchar y tener victoria. Entonces el asunto es un asunto colectivo de la iglesia.
Y aquí viene algo clave. Hoy en día se encuentran muchas, entre comillas, enseñanzas. Algunas son enseñanzas y otras son enseñanzas bíblicas en el internet. Pero muchas de ellas son falsas. Y uno le da consejo al hermano: mano, deje de estarse metiendo a eso. ¿Acaso usted no le estoy dando buena palabra? Alguien te puede hablar bonito y leer la Biblia y hacerte creer que algo. Una de las cosas que Pablo advierte es que el enemigo usa enseñanzas falsas para engañar a los hermanos, para que los hermanos no mantengamos unidad. Porque si el enemigo nos trata de mantener así como divididos, separados en ideas, en conceptos, en cosas, él va a lograr mucho. Ajá. Oh, ahora sí, ahora es con el AI. No, yo no miro nada, pero yo me meto AI. Bueno, si el AI fue programado por una persona que tiene malos valores, te va a enseñar cosas que no son, aunque te mencione la Biblia. ¿Quieres saber cuál es tu AI bíblico? Holy Spirit AI. Gloria a Dios. Y yo soy uno de los devices a través de los cuales lo puedes accesar. Te estoy dando la enseñanza. Gloria a Dios. Diga conmigo: debo estar vigilante de falsas enseñanzas, de situaciones emocionales que el enemigo quiere aprovechar, de herencias del pasado, de tendencias al pecado. Debo estar alerta. Diga: de culturas del mundo que se vuelven normales pero son pecaminosas. En estos días leí un artículo de dos mujeres en Noruega, y eso se llaman los países nórdicos. Los países nórdicos, Noruega, Finlandia, Suecia, son países ultra liberales, libertinaje. Y en esos países, estaba diciendo en el artículo, por ley está autorizado a cierta edad de la adolescencia, los adolescentes pueden tener relaciones sexuales. O sea, es una ley, porque es la cultura. ¿Ustedes creen que eso es correcto? ¿Cómo va a ser correcto? Otros países condenan porque es incorrecto, sin entrar en que cristiano o no cristiano, Biblia o no Biblia, es incorrecto. Hello. Entonces hay una depravación, y ese es el mundo, y el diablo usa el mundo para traer modas. Entonces, young people, listen, you have to be careful with the things that the world provides you as ways of life, because the devil uses the world to tell you things that are lies and destroy lives. Oh, gloria a Dios. Entonces diga conmigo: debo estar vigilante. Voy a mostrarle rápidamente, para darle todo lo que traje, pero así mencionado nomás, las estrategias del diablo. Strategies of the devil. Lo leímos como maquinaciones. Diga conmigo: el diablo tiene estrategias. Comencemos de la 1 a la 10. Número 1, Satanás miente y es padre de mentiras. Míreme acá, Jesús dijo: Satanás es mentiroso y padre de mentiras. Él lo que te va a dar son mentiras. Si tú no conoces la Biblia, te va a engañar con mentiras. Número 2, se disfraza de luz y justicia. Dice la palabra que él se disfraza como un ángel de luz. Míreme acá, si usted cree que el diablo es un personaje rojo con cuernos y un trinche, usted está equivocado y el diablo se está riendo. Él viene como un ángel muy bello, se manifiesta de maneras bonitas, de maneras sutiles, de maneras que son, ay, eso no es tan malo, mira, hasta musiquita suave había ahí. Una manera de expresarlo. Pero él se disfraza y pone cosas malas de una manera bonita, linda, agradable. Número 3, no voy a entrar en ellas porque no alcanzo. Él hace señales y prodigios mentirosos. Cuidado, míreme acá. Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Diga conmigo: el diablo también hace milagros. Hay un personaje muy influyente en el área donde tenemos la iglesia y la escuela, allá en Palmira, y él cree en un santo de Venezuela que era un doctor. Ustedes saben, no voy a ni a mencionarlo. Y él me llevó un día a su casa y tiene una estatua de ese santo ahí. Y él me dijo: mire,
yo le respeto, me dijo así, yo le respeto lo que ustedes creen, pero es que él a mí me ha hecho milagros. Dile a tu vecino, el diablo también hace milagros para mantener esclava a la gente. Pasemos al número 4. Número 4. El enemigo tienta a la gente a pecar. Diga, pero yo tengo a Jesús. Diga, yo tengo a Jesús. Él tienta, porque no es Dios el que tienta, es Satanás el que tienta. Él conoce tus debilidades, él sabe en qué área tú eres débil. Si tú no eres débil para el alcohol, no te va a tentar con alcohol. Si no eres débil para la droga, no te va a tentar con droga. Pero él sabe en qué tu área eres débil y él va a lanzar tentación en lo que tú seas débil. Más vale que te pongas bien el cinturón de la verdad y te amarres los pantalones de la verdad también, gloria a Dios, para vencer, porque él te va a tentar. Tentar no es pecado. Tentar es que te pone la oportunidad y te atrae. Número 5. Él quita la palabra de Dios de los corazones y ahoga la fe. Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra. Cuando una persona actúa contrario a la palabra de Dios, no tiene fe. Porque yo tengo fe cuando actúo conforme a la palabra. La palabra dice esto y eso es la manera como. Ahí tengo fe. Yo no puedo decir, yo lo creo, pero voy a actuar diferente. No crees nada. ¿Y qué hace el enemigo? Él roba la palabra. Cuando salgan de aquí, pastor, hermano, ¿de qué predicaron en la iglesia? Se encuentra un primo en la Speedwell o en la Dover o lo que sea. ¿De qué predicó hoy el pastor o el primo? A ver si de verdad yo un día de estos voy. Bueno, él predicó, ¿cómo le digo? Él predicó, el ejército de Estados Unidos. Y predicó un Rambo. Guerra. Hermano, ponga atención porque el diablo viene para robar la palabra. En la parábola de los 4 suelos, el enemigo vino y robó la palabra, ahogó la palabra. Número 6. El enemigo causa algunas enfermedades y dolencias. Diga conmigo, algunas. No todas, algunas. Algunas las causamos nosotros mismos por hacer desórdenes con nuestra vida. Cuando el Señor sanó a una mujer que había estado encorvada, dice, no debía esta mujer, hija de Abraham, ser desatada de esta enfermedad, porque dice que había sido atada por el diablo. Y luego en Hechos dice, Jesús anduvo haciendo bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Algunas enfermedades las lanza él. Número 7. Él es un asesino. Quítemelo de la pantalla para que no se me distraigan. Satanás es un asesino. Satanás odia la vida. Él quiere matar. Por eso dijo que vino para matar. Entonces, eso tiene que ver en muchas razones, no solamente la vida física. A él no le gusta la vida física. Entonces, cuando vemos que hoy en día hay ideología, ponga atención a esto. Hay ideologías que defienden, de pronto alguien cometió un crimen muy fuerte, un crimen atroz, horrible, y lo van a condenar a pena de muerte en un estado donde hay pena de muerte, y se levantan un montón de gente locos, no creemos en la pena de muerte, pero esos mismos están levantando pancartas para el aborto. Entonces defienden la vida de un asesino y condenan la vida de un bebé inocente. Gané el caso cerrado, ¿no? All right, glory, aleluya. Entonces, él es asesino. Ahora, él es un asesino. Cuando nosotros vinimos a Cristo, nosotros no teníamos vida espiritual. A ver. Ponga su mano en el corazón y diga, antes de ser salvo por Cristo, yo estaba espiritualmente muerto. Míreme acá. ¿Cuántos testifican que en el proceso a salvarte, a recibir a Cristo, bautizarte y los días después hubo ataque del diablo intenso? Yo levanto la mano. Porque eso es como las matemáticas. 1 más 1, 3. No, perdón, 1 más 1, 2. Ahora a ver si estaban despiertos. Es como es exacto. Yo recuerdo recién que me convertí, ataque del diablo. Recién que me bauticé, ataque del diablo. Porque él no quiere vida. Tú naciste de nuevo, tú recibiste vida espiritual y él odia la vida. Él quiere asesinar tu vida espiritual. Jesús dijo
que Satanás ha sido homicida desde el principio. Él odia la vida. Satanás viene para hacer la vida miserable y destruirla donde pueda. Jesús vino para darnos vida y una vida aún más abundante. Número 8. Ya casi completamos el 10. Lucha contra el enemigo lucha contra los planes de evangelización y las misiones. Ay, qué misiones y que sacaron un video y a mí eso no me interesa. Contra los planes de evangelización, en estos días vamos a tener el Día del Amigo. Si tú eres una persona que has estado apática, dile: Señor, perdóname, no he entendido, dame claridad. Yo quiero amarte a ti, amar al prójimo, y yo quiero cumplir mi misión. Yo quiero cumplir mi propósito. Cada vez que alguien se levante a evangelizar, el enemigo estará ahí, porque el evangelismo no es una tarea como, de pronto aquí hay un vendedor, no sé qué es lo que vendes, y tú vas y te encuentras con el cliente y tú tratas de convencerlo que te compre el artículo. El evangelismo no es eso. El evangelismo es una obra sobrenatural que requiere de la presencia del Espíritu Santo sobre ti, para que cuando tú le hables la palabra a esa persona necesitada, esa palabra entre en el corazón y haga la obra que tiene que hacer. Entonces el enemigo levantará cosas para que no evangelices. Él odia el evangelismo y el discipulado. Ay, ahí se me fue sin una que le puse. El enemigo odia el evangelismo y la consolidación y el discipulado. Dile a tu vecino: el enemigo odia la consolidación. Porque ahí donde gente viene a la iglesia, recibe a Cristo y la iglesia queda contenta. 15 recibieron y uno nunca más los vuelve a ver. Se fueron de nuevo para atrás. A la gente hay que ayudarla, hay que seguirla. A mí el pastor Brian Kelly, él me consolidó. Porque él iba y me visitaba todas las semanas a mi casa. Toda la semana, no recuerdo qué día de la semana era, a las 4 de la tarde yo tenía una cita. Él venía, me visitaba. ¿Qué preguntas tienes? Me daba una clase bíblica, me ayudaba. Por eso él pondrá obstáculos a todo el que quiere evangelizar. La 9. El enemigo enceguece a los que no conocen a Cristo y el evangelio. Entienda algo: cuando usted le predica a alguien, esa persona está espiritualmente. Usted no puede esperar que esa persona vea como usted ve. Es que él no me escucha, él no ve. Tienes que orar por él para que Dios le abra los ojos. Tienes que darle la palabra para que esa palabra le abra los ojos. Tienes que tener paciencia hasta que el Señor le abra los ojos. ¿Cuántos eran ciegos antes de ser salvos? Yo era ciego. Él enceguece a los que no tienen a Cristo. Eso dice en el libro de Corintios, una de las epístolas a los Corintios. El número 10. Satanás acusa a los creyentes, y de eso yo ya le hablé bastante al comienzo, así es de que no hay necesidad. Dile a tu vecino: no te dejes acusar del maligno. Dile: camina bien con el Señor y no te dejes acusar del enemigo. Vamos al segundo punto. El segundo punto es, el primero eran las estrategias. El segundo es el cuadro completo de la derrota de Satanás. Y yo quiero que pongan atención a la pantalla porque ahí voy a ir rápido. Diga conmigo: él ya está derrotado. Miren acá, hay un cuadro de tiempo, un timetable de cómo el enemigo fue derrotado. Empecemos. Primero, Satanás ya fue derrotado decisivamente en la muerte y la resurrección de Cristo. Diga conmigo: ya está derrotado. Entonces ahí viene un versículo que te corrobora eso. Dice: Cristo anuló el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando, siga, a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Diga conmigo: en la cruz del Calvario el Señor Jesús derrotó al diablo y a sus demonios. Él tenía un acta de acusación para que tú te perdieras en la eternidad, pero Cristo la clavó en la cruz. Y aquí dice que Él exhibió a los principados y a las potestades, que son demonios de alto rango, y los exhibió públicamente. Diga conmigo: triunfando. Diga fuerte: triunfando. No lo oigo. Mira a ver si el de al lado le dice: triunfando sobre ellos en la cruz. Ya tienes un enemigo derrotado, pero hay que luchar. Pero tienes que saber que ya está derrotado. Esa triunfando sobre ellos públicamente era un cuadro de generales romanos que iban y conquistaban una tierra y traían presos de guerra, prisioneros de guerra, y los traían en unas jaulas que eran tiradas por caballos. ¿Usted ha visto películas? Eso es, Jesucristo ya derrotó al diablo y lo expuso públicamente. Gloria a Dios, a los principados, a las potestades, a través de la cruz del Calvario. El siguiente: así que por cuanto los
Entonces aquí viene un versículo importante. Por cuanto nosotros los hijos participamos de un cuerpo que tiene carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo. Él se tuvo que hacer hombre. ¿Para qué? Para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía, sigamos, el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Yo quiero hablar un poquitico acerca de esto. ¿Le tienes miedo a la muerte? Muy poca el cristiano que dice no le tengo miedo a la muerte, si el Señor me lleva yo sé dónde voy a estar. Pero la mayoría de seres humanos, incluyendo cristianos, le tienen miedo a la muerte. Ojo, dice que Jesús participó de un cuerpo humano con sangre y carne. Él murió en la cruz del Calvario, pero a través de eso Él derrotó al que tenía la potestad de la muerte, al diablo. Y que con esa potestad el diablo tenía oprimidos, sujetos a esclavitud a la gente por causa de la muerte. ¿Sabe cuál es esa esclavitud? El miedo a la muerte. Diga conmigo, el miedo a la muerte es una esclavitud. Pero Jesucristo ya venció al que tenía la potestad de la muerte. Diga, y cuando yo muera, no moriré, estaré vivo por la eternidad en la presencia de Dios. Sigamos, la siguiente. El Señor, la palabra dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer ¿qué obras? Las del diablo. Y en eso está el pecado y todas las maldades que el diablo hace. La siguiente. Entonces, primero, Él ya lo derrotó en la cruz. Segundo, Satanás está siendo derrotado hoy por Cristo a través de nosotros. Él lo derrotó en la cruz. Esa es la victoria sobre la cual ahora nosotros luchamos. Diga, Satanás está siendo derrotado por Cristo. Diga, a través de nosotros los cristianos. Diga, a través de nosotros la iglesia. Diga, y aquí en New Jersey a través de nosotros The Potter's House Church. Y mire lo que dice la palabra. Vamos. Porque no tenemos lucha contra seres humanos, carne y sangre, sino contra principados, son demonios de alto rango, potestades, otro rango más inferior, gobernadores de tinieblas, otro rango, y contra, sigamos, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, es decir, en los aires. Esos son los demonios que actúan aquí. Por tanto, diga conmigo, debo tomar toda la armadura de Dios para que pueda resistir en el día que malo, y habiendo acabado, permanecer como firme. Gloria a Dios. Entonces ahora es a través de nosotros. Sigamos. Entonces, número uno, míreme acá, número uno, Jesucristo ya lo derrotó en la cruz del Calvario. Número dos, Él lo sigue derrotando, porque solamente se terminará esta guerra cuando Cristo regrese por segunda vez. Mientras tanto, el diablo seguirá haciendo sus diabluras aquí en la tierra. Pero para eso estamos nosotros, los hijos de Dios, para aplicar la victoria de Cristo, para establecer el reino de Dios, para deshacer el reino de las tinieblas, que es muerte, que es destrucción, que daña vidas, que roba el propósito y que le quita una eternidad de salvación a la gente. Número tres, entonces, Satanás será finalmente derrotado. Ese es entonces el timetable. Un día Él será totalmente, finalmente derrotado y lanzado al lago de fuego para nunca más engañar o atormentar al mundo otra vez. Diga, un día Jesucristo regresará y el diablo será lanzado al lago de fuego y nunca más engañará o atormentará a nadie. La victoria en la cruz, la que hoy aplicamos nosotros y la que vendrá después. Por eso le di ese título. ¿Cuál era el título de la prédica? No era Rambo. ¿Cuál era? Dígalo, lucho contra mi enemigo derrotado. No seas pasivo. El soldado siempre está pilas, atento. Tercer punto, no dejes que el enemigo te robe tu propósito. Tenía más para ese, pero solo le voy a dar este versículo. Pablo era un hombre misionero. En tal lugar voy a ir a plantar iglesias, salvación de almas, salvación de la ciudad. Y de ahí salían iglesias, congregaciones, todo lo que él hacía, el trabajo de evangelizar y hacer misiones.
que va de la mano. De hecho, nuestro evangelismo aquí es nuestra misión local. Diga, yo soy misionero. Tú tienes una misión, tú tienes un propósito. Pablo lo hacía en otros lugares. Pablo iba, establecía iglesias y luego regresaba para continuar consolidándolas. Ahora mire, sucede algo con Tesalónica. Ahora sí me lo puedes poner. Nosotros tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Él está escribiendo a los de Tesalónica. Por lo cual quisimos ir a vosotros. ¿Y qué pasó? Pero Satanás nos estorbó. El gran apóstol Pablo dijo, yo quería ir y Satanás me estorbó. Porque Satanás no quiere que vayamos a hacer la obra de Dios. Él no quiere que vayamos a evangelizar. Él no quiere que vayamos a visitar la persona. Ay no, hoy juega el Real. No, deja eso. Ponlo en el DVR que grabe y vete a hacer lo más importante. En el cielo no habrá Real Madrid. Ni tampoco Super Bowl. Yo estoy de acuerdo con eso. Uno de los años que ganaron los Patriots, ese día me invitaron a predicar en una iglesia en New York a las 6 de la tarde. Cuando regresamos ya estaban casi al final del partido, pero no me importó. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? El enemigo no quiere que tú cumplas tu misión, que tú evangelices, que tú ames de verdad la gente, que tú entiendas la importancia de alcanzarlos para que salven sus almas y para que cambien su vida en la tierra y cumplan su propósito. El enemigo hará todo lo que sea para impedirlo. El enemigo no querrá que los consolidemos. El enemigo no querrá que nosotros les ayudemos a ser sanos de sus heridas emocionales del pasado. El enemigo no querrá que nosotros les expulsemos demonios que los están atormentando. El enemigo no querrá que nosotros rompamos cadenas que ellos traen por situaciones que ellos entraron en el pasado. El enemigo no querrá que nosotros los desatemos de lazos de atadura. El enemigo no querrá que nosotros los saquemos de esclavitudes en los cuales ellos están. Pero tú y yo como creyentes tenemos la autoridad de parte de Dios, tenemos el poder del Espíritu Santo y tenemos la palabra de Dios para hacer esa labor. No es para venir, sentarnos y regocijarnos como hoy nos hemos regocijado aquí recibiendo la palabra. Es para que actuemos, para que vivamos eso. Póngase de pie. La Iglesia Casa del Alfarero presentó su programa Vida Abundante. Nuestra iglesia está localizada en la 63 de la Haven Avenue en Morristown, Nueva Jersey. Para más información, llámenos al 973-292-0170. 973-292-0170.